1. Seguimos adelante con nuestra pista de aprendizaje y ahora le vamos a presentar al coach de los jóvenes y educador de la emoción, Paul Donato, con el tema habilidades pedagógicas para formar mentes brillantes. Paul es un enamorado de la vida, cree que los jóvenes son los agentes transformadores del mundo, es un despertador de sueños, un promotor de cambio, contador de historias, inspirador de vidas y puente para que encuentres tu destino. Coach ontológico transformador de la Escuela Argentina de PNL y Coaching, programa acreditado ACTP, certificado por la International Coaching Federation y practitioner en PNL del International Association of Neuro-Linguistics Programming en Suiza. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Sí, nos vas a hablar acerca de la habilidad pedagógica para formar mentes brillantes. El escenario es tuyo, Paul. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para la presentación. Denme un segundo. Ok, buenas tardes a todos. Hoy, en este breve tiempo que tengo para compartirles esta enseñanza o este aprendizaje, me enfocaré específicamente en lo que he aprendido en mi vida, no solamente de mis estudios, sino de mis experiencias a través de la historia, a través de lo que he vivido en esta vida existencial que todos vivimos. El día de hoy voy a regalarle 4 elementos fundamentales o 4 prácticas puntuales que van a ayudarlos a poder desarrollar esas habilidades pedagógicas. Yo estoy fundando todo esto en la teoría multifocal del doctor Augusto Curi. Doctor Augusto Curi es un escritor, psiquiatra, escritor de múltiples bestsellers, desarrollador de diferentes programas y desarrolló esta teoría multifocal que enfoca que el ser humano tiene múltiples maneras o generaciones de pensamiento, y voy a hablar un poquito sobre eso a mi inicio de esta enseñanza que quiero yo transmitirle. Y una de las cosas que me apasionó del doctor Curi es que él se autodenominaba ateo, una persona científica, estudiadora o investigadora de la ciencia, de la conciencia, de los pensamientos, y estudió muchos pensadores a través de esos años, hasta que llegó un punto, un modelo, un punto en su historia donde se atrevió a hacer un estudio del maestro de las emociones, el maestro de la vida, como él le llama, la figura de Jesús. Su análisis fue un análisis enfocado a la parte psicológica, psiquiátrica, sociológica, al estudio emocional como hombre. Y es fascinante cómo los comportamientos del maestro de las emociones nos educa y nos enseña de una manera maravillosa cómo deberían ser nuestros comportamientos, cómo deberíamos nosotros actuar en este gran reto que le llamamos la educación. Un reto que yo podría decir muy personalmente, estamos teniendo una gran falla a nivel mundial sobre el tema de la educación, porque nos hemos enfocado más en hacer que los jóvenes o los niños sean repetidores de información, y hemos dejado a un lado a generar la creación, la innovación y a utilizar esa parte mental o de la mente del ser humano. En realidad, para dar inicio a todo este programa, uno de los primeros puntos que quiero yo transmitirle es cuando yo tenía aproximadamente 8 años. Yo tenía, mis abuelos tenían una finca en unas áreas fuera de la ciudad que se llama Arreján. En esos tiempos, prácticamente salir después de 40-45 minutos de la ciudad se catalogaba como una área hacia el interior. Ahí mis abuelos tenían una finca donde en esa finca tenían una piscina, la cual disfrutaba mucho con mi hermana específicamente. Y en esa piscina había una habitación cerca, que era como varios cuartos para cambiarse la ropa, pero había una habitación o un cuartito que tenía siempre un candado. Eso, por supuesto,
para mí me generó mucha curiosidad, entender por qué tenía un candado o qué guardaban en ese lugar, ahí que era tan importante. Así que me motivé, le dije a mi tía, que era la que nos acompañaba a la finca, y le dije a mi tía que quería saber qué era lo que tenía allá adentro. Y ella me llevó, abrió la habitación y literalmente lo que encontré o lo que pude observar era una cantidad de artículos viejos, chécheres, como le decimos aquí en Panamá, cosas que parecieran no tener uso, dañadas, otras rotas, otras que se notaba que todavía estaban en funcionamiento, pero estaban totalmente sucias. Había tantas cosas, unas encima de la otra, que no se podía distinguir, no se podía definir qué exactamente había ahí. Así que esto me generó más curiosidad todavía. Así que le pregunté a mi tía por qué guardaban tantas cosas que para mí eran basura y le tenían un candado. Y su contestación fue muy sencilla. Me dijo, en algún momento cada uno de esos artículos fueron comprados y fueron usados para algo y lo hemos dejado allí por si en algún momento necesitamos volver a usarlo, ya sabemos dónde está. Y con esta analogía, quiero yo decirte que nuestra mente es exactamente de la misma manera. Durante todo el proceso de esa vida existencial, nosotros vamos haciendo lo que el doctor Curry le llama el RAM, registro automático de la memoria. Esos registros van registrando lo que vivimos, sentimos y pensamos, y esos registros son totalmente involuntarios, pues no dependen de la voluntad de cada uno de nosotros, no dependen de nuestra propia vida. Vamos registrando 24 horas, 7 días a la semana, todos los acontecimientos, tanto buenos como malos, en nuestra historia, para darnos referencia. Sin darnos cuenta, nuestra mente se va acumulando en nuestro inconsciente de muchas cosas que probablemente son inutilizadas o más bien nos afectan emocionalmente. El doctor Curry habla de 3 ventanas que se provocan a través de este registro. Las ventanas light, que son todos los hechos placenteros que tenemos durante toda nuestra vida. Las ventanas killer, como le llama la palabra killer, asesina, esas ventanas que asfixian o que matan nuestros intereses. Son todos esos hechos traumáticos o esas experiencias traumáticas que en algún momento de nuestra vida hemos vivido. Y tenemos las ventanas neutrales, que son todas esas ventanas que nos utilizamos para tener referencia, como un nombre o un teléfono o una dirección, que no generan emociones per se. Pero cada uno de estos registros van acompañados con un nivel de tensión, un nivel de emoción que va marcando y que se va alojando en nuestra mente, generando lo que le llama una plataforma. Una plataforma que muchas veces en combinación de 2 o 3 hechos traumáticos pueden generar un anclaje tan profundo que hacen que nuestras acciones, nuestras actitudes o la manera como nosotros nos presentamos o en la manera como nosotros enfrentamos la vida nos hagan de alguna manera actuar en determinadas maneras. Cada una de esas ventanas nos va a ir revelando cómo es la manera como nosotros nos comportamos en el mundo. Pero hay un actor principal, un actor que no tenemos nosotros control. Y le estoy haciendo toda esta introducción para entender cómo trabaja nuestra mente y qué podemos hacer para nosotros poder manejar y desarrollar estas habilidades pedagógicas para formar esas mentes brillantes utilizadas por el maestro de la vida, la maestra de las emociones. El autoflujo, por ejemplo, lee cada una de esas ventanas en la memoria que retroalimentan y construyen esa fantasía y esos pensamientos, esas imágenes, y por supuesto nos hacen actuar en muchos momentos sin ningún tipo de control, de un aspecto diría como instintivo. Por eso nosotros tenemos que aprender a filtrar las emociones. Tenemos que aprender a que cada uno de esos archivos que son grabados en nuestra memoria, ya sea que tengamos que reeditar los papeles de la memoria a través de ciertas herramientas,
también tenemos la potestad o la capacidad de poder filtrar para que esos archivos que son grabados involuntariamente en nuestra mente no se conviertan como aquella habitación en esa piscina que pareciera no tener uso, pero que se convierte en una basura emocional. Cada una de esas construcciones que se van a materializar en esas ventanas van a formar nuestras plataformas en nuestra mente, y esas plataformas nos van a llevar a las acciones en nuestra vida. Y hoy voy a hablarle de 4 elementos fundamentales en los cuales estas prácticas, utilizándolas, podemos desarrollar estas mentes brillantes. Desde pequeño nacemos con el impulso para cambiar las cosas, en buscar, en hacer preguntas, en descubrir, crear, producir, inventar, reinventar nuestro día a día en diferentes situaciones. Sé que ustedes allá del otro lado podrán de pronto identificarse cuando un niño le pregunta por qué funciona esto, por qué este es el color, y esa cantidad de preguntas les va abriendo todos los aprendizajes y entender. Y la primera habilidad que tenemos que trabajar tiene que ver con el arte de la pregunta y la duda, algo que hoy en día es muy cuestionado incluso en los salones, porque un niño que pregunta mucho puede ser catalogado como un niño que es que confronta, que pregunta y que confronta probablemente al maestro. Y en realidad, cada una de esas preguntas lo que está generando es un deseo de aprender. ¿Cuántas veces hoy, incluso en tu vida adulta, se te llena se te pone la boca seca, te sudan las manos, te da taticardia cuando estás en público y alguien hace una pregunta o te hacen una pregunta donde te generan una experiencia de exposición a los demás? Y es que desde pequeño hemos sufrido diferentes acontecimientos que nos han afectado en nuestra mente, que nos han afectado en nuestro interior, se han convertido en ventanas killer que nos llevan a actuar de determinada manera. Y sin darnos cuenta, hemos ido perdiendo el placer de aprender, el placer de saber. Y diría que se ha ido reduciendo cada vez más a respuestas rápidas y respuestas a preguntas inmediatas. Y es algo que yo, como coach de jóvenes, trabajo mucho y veo y observo, percibo de los jóvenes. La tecnología nos ha ayudado mucho a poder encontrar respuestas rápidas, pero tanto la tecnología como el acelere del mundo nos ha llevado a construir caminos cortos, buscar respuestas inmediatas. Y cuando eso no sucede, nos sentimos asfixiados, nos sentimos que nos hace falta algo. Y sin darnos cuenta, esta búsqueda o esta facilidad lo único que ha hecho es agotar la creatividad y la imaginación. Yo cuando tenía 8 años fui diagnosticado con dislexia, y aparte de ser disléxico, a mí me costaba mucho poder aprenderme y memorizar las poesías como los demás niños. Así que, de alguna manera, los maestros hacían una diferencia entre mi capacidad, pero yo tenía algo que me gustaba, era siempre preguntar. Me gustaba como pasar las cosas para entenderlas en mi cuerpo, para poder entenderlas desde otra perspectiva que no fuera la imaginación. Yo fui descubriendo que tenía esa espontaneidad de preguntar, y a veces sí reconozco que probablemente pude haber sido muy irreverente en mis preguntas, en mis inquietudes, tanto así que ya prácticamente en 4º grado yo estaba en condicional en la escuela. Estaba condicional por mi comportamiento. Mis padres, mi madre principalmente, que era la que iba a la escuela, vivía prácticamente todos los días o cada día y medio en citaciones por mi comportamiento. Y un día, como todos los demás, resulta que salgo a tomar el bus que me va a llevar a mi casa. Y claro, como era un niño muy inquieto,
el busito era como la imagen que le estoy presentando en este momento. Literalmente habían hecho una banca entre el medio del piloto y el copiloto. En esa banca habían puesto un colchón y yo estaba literalmente encima del motor. Me ponían allí porque sabían que si me ponían en la parte de atrás, probablemente ese busito no llegara a ningún lado con mi inquietud y con mi dinamismo y mi energía. Así que, como todos los días, vamos a tomar ese bus, me monto, pero pasa algo inusual. El chofer trata de arrancar el carro no arranca y a la tercera vez empieza a salir humo debajo del asiento donde yo estaba. El chofer me corre a un lado, abre la tapa, sale una llama que me alcanza a los pantalones, prácticamente me empiezo a quemar la ropa, me trato de apagar y el chofer rápidamente viendo la situación, los niños gritando, llorando, abre la puerta del carro, cierra la puerta y nos deja todos adentro. Así que yo lo único que recuerdo eran los gritos, los llantos y yo era uno de los más grandes en tamaño, los niños eran más pequeños. Yo rápidamente pegué un brinco a la parte de atrás, abrí las ventanas, empecé a sacar a los niños por la ventana, empecé a sacar los libros. El busito se quemó, llegaron los bomberos, me quemé, se me quemó el cabello. Así que llamaron a mi casa a contarle a mi madre, a llamarla porque en esos tiempos no había celular. Así que llaman a la casa, contesta el teléfono y en ese momento que contesta el teléfono, mi mamá confundida en lo que estaban diciéndole, no sabía si era que yo había salvado a los niños o yo había quemado el bus. Así que mi mamá llega a la escuela y ve a este niño todo quemado, pero todo lleno de gloria. Y quiero yo contarles y finalizando los aprendizajes que tuve ese día en mi vida. El aprendizaje fue que tenía una capacidad de improvisación, pero tenía deficiencias en otras cosas, en la memorización. Tenía una capacidad de crear momentos y situaciones y respuestas inmediatas. Eso lo descubrí ese día y lo fui afirmando durante toda mi vida. Y yo creo que los maestros tienen una gran responsabilidad. Los padres tenemos una gran responsabilidad de educar a los niños a poder afianzarles sus habilidades, esas habilidades naturales, y reforzarlos y no tomar las preguntas como si fueran desafíos, sino con ese deseo de querer aprender. Segunda herramienta utilizada por el maestro de maestros, las parábolas y las metáforas. Si hemos tenido la oportunidad de leer algunos escritos históricos, bíblicos, nos damos cuenta que uno de los comportamientos muy comunes del maestro de maestros tiene que ver con las parábolas y las metáforas. Cómo utilizaba cada una de esas herramientas para poder mostrar algo que él quería enseñar. Y en realidad, las acciones del maestro de la vida en una época donde se carecía de pedagogía, de recursos pedagógicos, esta era una de las más utilizadas por él y que nos hace un llamado de reflexión a la sociedad moderna que estamos viviendo. ¿Cómo estamos nosotros educando hoy a nuestros hijos, a esos chicos que están creciendo y en la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, como maestros, de educarlos para que puedan comprender y entender ese mensaje? Los maestros tienen un papel fundamental en la historia porque siembran en las mentes de esos niños, siembran en los lugares más recónditos, en esos lugares que le llamaría los bastidores de la mente. Siembran donde nadie ve, pero que surgen y crecen un efecto maravilloso. La tercera herramienta tiene que ver con narrar historias, algo maravilloso también utilizado por el maestro de maestros. Un buen contador de historias, mis amigos, es insustituible por ninguna, o sea, no lo supera ninguna técnica pedagógica.
Un buen contador de historias es una persona que crea en la mente, en la imaginación de aquel que escucha, como si viviera el acontecimiento. Lo vive, lo profundiza. Narrar historias es una habilidad maravillosa y que te invito a que la empieces a desarrollar. Podrás decirme, pero es que yo no tengo esa habilidad. Busca libros, abre libros y empieza a leer la historia a tus hijos desde pequeño. Hace poco en la intervención que escuchaba de la psicología positiva, hablaban de la estructura tan importante, cosa que he observado y he visto cuando uno de pequeño genera esa disciplina, esa estructura, hace que se genere ese mismo recurso para todas las cosas en la vida. La disciplina, por supuesto, vence cualquier capacidad, incluso de inteligencia de una persona. Puede ser una persona muy inteligente, pero no tienes disciplinas para llevarlo a cabo. Narrar historias genera la creatividad y la imaginación en aquellos que lo escuchan. Cuando mi hijo era pequeño, le encantaba que yo le contara cuentos. Yo no era de ponerme a leer, sino que le inventaba. Y había un cuento que había creado de un perro que se llamaba Pared. Un perro. Le puse, no sé por qué le puse ese nombre, pero el perro se llamaba Pared. Y todas las noches me pedía, papá, cuéntame esa historia de Pared, de ese perro. Así que yo todas las noches le decía que el perro, que el Pared hacía esto, que se comía la comida y le empezaba a inventar que se iba y se escapó un día y se conoció otros perros y entonces se hizo amigo, después llegó a la casa con un gato y todas las noches me pedía un cuento nuevo de Pared. Y así fue creciendo. Mi hijo, tengo solamente un hijo único. En un momento de nuestra vida, mi esposa y yo decidimos comprar un perro para que lo acompañara porque vivíamos en un apartamento, no tenía tanta relación o no tenía tanta convivio con otros niños. Y nosotros, bueno, vamos a comprarle un perro para que tenga con quién jugar y con quién compartir. Así que le compramos el perro, pero tenía que llegar el momento de ponerle el nombre al perro. Y adivinen qué nombre quería que le pusiéramos al perro. Me dijo, papá, vamos a ponerle Pared. Pero yo le decía, y ahora cómo yo le quito la historia del perro, que para él era grandiosa, ¿cómo le vamos a llamar a un perro Pared? Ahí me apareció la lógica mía. Pero bueno, en esas conversaciones le pedí que por favor, ¿qué tal si en vez de ponerle Pared le poníamos wall, que es en inglés pared? Y para que se escuchara un poquito más bonito, le pondríamos Wally. ¿Ok? Wally. Entonces, así le pusimos al perro bendito. Y yo lo que quiero yo enfatizar con esto es que cada acción que nosotros hacemos en la vida, vamos reforzándole a nuestros hijos, a nuestros alumnos y a las personas que están alrededor de nosotros. Cuarta herramienta o cuarta facilidad es gestos, acciones o hechos. Y quiero decirle que la mejor manera de conquistar a alguien en la vida es romper la rutina, es sorprenderla con hechos, con elogios, con palabras que no son comunes. Y esta práctica sirve para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para nuestras parejas y para todas las personas que nos rodean. Un gesto, una acción rompe todos los esquemas. Un padre que es repetitivo, racional, crítico y pesado, diría, y pesado con su forma de hacer, va a empobrecer la relación familiar. Pero si en cambio, si lo sorprende con gestos inesperados, con momentos de silencios, con diálogos inteligentes, con elogios agradables,
seguramente a la larga va a poder ayudar a su hijo a reescribir los mejores capítulos de su vida. Por eso tenemos que aprender a utilizar a nuestro favor los gestos, las acciones y los hechos. Sorprenda a su pareja, sorprenda a ese alumno, dígale lo grandioso que es, dígale lo que usted desea que esa persona sea, y le aseguro que esto va a impactar su vida de una manera maravillosa. Como yo les comento, les dije que iba a sustentar todo esto en la experiencia de Cristo, no desde el ámbito religioso, porque no es la idea con el objetivo, sino el ámbito humano. Cómo él desarrolló en esos apóstoles, discípulos o pensadores o personas o seguidores, cómo hizo con ellos convertirlos en grandes hombres que trascendieran en la historia. Cristo realmente era un poeta de la inteligencia. Era un poeta de la inteligencia. Él utilizaba ese fenómeno RAM, el registro automático de la memoria, como una habilidad. Sabía que cada experiencia podía ser utilizada para generar hombres pensadores, hombres que tuvieran una manera de ver la vida, solidarios. Jesús alcanzó a miles de personas a través de la gentileza, a través de la mansedumbre, a través del amor. Nunca pidió nada a cambio ni exaltaba los errores de los demás. Él trataba a una prostituta, a un leproso como cualquier persona, incluso dándole una altura como si fuera un príncipe. Y podemos observar en la historia cómo su relación con Judas, principalmente, que fue el que lo traicionó, en múltiples ocasiones podríamos ver su manera de conquistarlo, sabiendo de que lo iba a traicionar. No dejó que nada de esas cosas lo afectara. No dejó que absolutamente nada de esas cambiaran su objetivo, que era reconquistarlo a él para que tuviera una manera de pensar diferente. En la última cena, que sabiendo lo que iba a suceder con Pedro y sucediendo con Juan, trató de manifestar principalmente a Judas de que hiciera lo que tenía que hacer, lo cual se levantó de la mesa y se fue. Y eso lo único que me muestra es que él ¿cómo diría? No acusaba a nadie en público, sino en privado llevaba a las personas para que pudieran entender sus errores. Si usted quiere coartar la vida de una persona, expóngala públicamente. Pero si usted quiere exaltarlo, hágalo en privado y ayúdelo a poder ver y observar sus errores. Con esto quiero ya culminar. Este es un programa bastante amplio, pero tengo el tiempo, estamos contra el tiempo y quiero yo en este momento volver a repasar las 4 habilidades. Número 1, el arte de la pregunta y la duda. Número 2, parábolas o metáforas. Número 3, narrar historias. Y número 4, gestos, acciones o hechos. Así que cuando las lágrimas que usted nunca tuvo coraje de llorar corran silenciosamente en su cara y usted siente que no tiene más fuerzas para continuar su jornada, no se desespere. Tenga coraje de ser un eterno aprendiz. Retome algunos caminos, abra nuevos atajos y aprenda la más básica y legítima lección de entrenamiento de la emoción. Recomience todas las veces que sean necesarias, que usted jamás desista de la vida, no se autoabandone, incluso si el mundo se desploma a su lado, sobre usted, y nadie lo comprenda. Que en los momentos más difíciles de su vida, usted pueda escribir los más bellos textos de su historia. Augusto Curi. Con esto quiero darle las gracias, muchas gracias por esta intervención y por este espacio. Creo que nos quedan unos minutos para... Siempre magnífico, maravilloso.
tenemos algunas preguntas, si nos Claro, permites. claro. Bueno, mencionas las 4 prácticas, pero queremos preguntarte, si fuésemos a escoger una, ¿cuál crees que es la más importante? Bueno, es una buena pregunta porque en realidad es una combinación de todas y cada una se aplica en un momento específico. Entonces, si yo tendría que escoger una como me sería muy difícil porque cada una se aplica a situaciones diferentes y todas deben de ser practicadas a la vez. Yo diría que es como la pata de una mesa, de 4 patas donde uno puede subir y tener firmeza. Excelente. La pata de una mesa. Me encanta. Me encantó también el nombre del perrito de tu hijo, ¿ah? Mi tocayo. ¿Cómo cuido lo que grabo en mi memoria, Paul? ¿Cómo cuida? Esa es una pregunta muy interesante también, porque el registro automático de la memoria es involuntario, pero podemos utilizar dos elementos fundamentales. Uno, que se trata de filtrar esos estímulos estresantes. Todo lo que sucede a nuestro alrededor está basado en los sentidos sensoriales. Todas esas sensaciones que nosotros las combinamos con una emoción que nos genera una información. Tenemos que aprender a filtrarlo. Una de las herramientas es el DCD, dudar, criticar y determinar, que es una práctica que el doctor Curi la utiliza para poder filtrar, dudar de lo que siento, criticar eso y determinar salir de ese estado emocional. Pero si en algún momento ya está registrado como una sensación emocional, entonces trabajar la segunda herramienta que le llama la mesa redonda del yo, que es para poder trabajar y reeditar los papeles de la memoria. Reeditar los papeles de la memoria, como no lo podemos borrar, pero sí le podemos buscar una justificación, una razón, otra forma de ver lo que ahorita mismo me está paralizando y buscarle otra manera de verlo que me dé una sensación emocional diferente. Ok, interesante. La estructura, ¿ayuda o perjudica a la creatividad? ¿Me escuchas bien? Que me están dando reportes de que no me escucho muy, muy alto. No, no te ¿Me escuchas bien? escuché como cortado la última pregunta. ¿Cuál era? ¿La estructura ayuda o perjudica la creatividad? Es una, no es que es que una cosa es disciplina y otra cosa es la creatividad. ¿Ok? A veces se asocia que si soy estructurado, entonces no soy creativo. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es ser estructurado, una cosa es ser disciplinado. Entonces, uno necesita disciplina para generar creatividad también. Imagínense un escritor que no se pone la disciplina de sentarse, aunque no tenga inspiración, entonces nunca va a escribir un libro. Así lo tiene que hacer aunque no lo tenga. Entonces necesitamos esa disciplina que va acompañada también de esa, llamémosle estructura, ¿ok? Llamémosle estructura. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Entonces, es así, completamente. Paul, yo te quiero dar las gracias a nombre de Aliad. Yo no sé si a los demás les pasa, pero cada vez que te escucho hablar me lleno de emociones, me identifico en muchas cosas, tanto personal o ahora que soy mamá. Muchísimas gracias. Siempre tus temas son fenomenales. Gracias por estar. Gracias por la invitación y que tengan una jornada maravillosa. Les deseo lo mejor a todos. Gracias, gracias.